Señores, vamos de inmediato a conversar con el doctor Wilson Gómez, Presidente del del Instituto Instituto Duartiano Dominicano. Bienvenido, doctor, al Nuevo Diario en la tarde. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Bueno, de verdad que muy contento de estar aquí compartiendo ahora, ¿no?, con ustedes este espacio. Para nosotros es un honor que esté usted aquí. Doctor, brevemente, ¿cómo quedó esta situación con el doctor que presidía el colegio, el Instituto Duartiano, y que vimos sus declaraciones y luego de esto se reunió la directiva, el pleno del Instituto Duartiano y fue destituido de sus funciones? Es una persona que usted bien nos dijo a nosotros en este espacio que usted estaba sorprendido de esas declaraciones. Quedaron con animadversión, se limaron asperezas. ¿Cómo va eso? Bueno, lo cierto es que luego de la situación que se generó, como ustedes saben, se produjo la intervención de una asamblea extraordinaria que se prevé en los estatutos, y esta asamblea hizo lo que correspondía. Sencillamente conoció la situación, tomó una decisión, revocó el mandato del presidente y se produjo el movimiento que estaban previstos, esos movimientos en el estatuto orgánico. Y en consecuencia, pues, el vicepresidente subió a la presidencia, el secretario general a la vicepresidencia y la vocal más antigua subió a la secretaría general. Y se completó naturalmente la matrícula con un miembro de número para que estuviera el número 11 en lo que es la nómina de dirección de la institución. Por supuesto, no habíamos vivido una experiencia de esa naturaleza. La institución inmediatamente retomó su curso, enseñó su fortaleza, porque todo se mantuvo como manda Dios, no hubo ninguna dificultad y en consecuencia, bueno, todas las partes asumieron sus roles en cada caso. Doctor, hemos visto cómo las autoridades de República Dominicana, específicamente del Ministerio de Agricultura, han anunciado que se van a regularizar, se han aprobado una cifra de 15,000 ciudadanos haitianos para trabajar en República Dominicana en el campo de nuestro país. ¿Cuál es su opinión como presidente del Instituto Duartiano Dominicano? Bueno, esas declaraciones de verdad que nos parecieron muy ligeras. Uno no espera que un alto funcionario de la nación, que un ministro, maneje con tanto desparpajo una situación que entraña mucho para la institucionalidad, por cuanto he sabido que lo primero es que el Estado Dominicano, la administración del Estado, está en un proceso de repatriación y que las motivaciones de la repatriación han sido expuestas. La situación de inseguridad, de inestabilidad que entraña el tener tantas personas indocumentadas en territorio nacional ha sido determinante como para adoptar algunas providencias de importancia. Y cuando el ministro dice que en términos personales él tiene en sus fincas un personal irregular, indocumentado, y lo dice así, lo expresa así, que él sabe que está incurriendo en una violación a la ley y que las violaciones legales han de tener consecuencias. Por tanto, no es un buen ejemplo de un ministro que admita públicamente que está violando la ley de migración y que en consecuencia está de espalda al propio orden constitucional. Lo peor es que independientemente de esa conducta personal, él también, desde el punto de vista de la conducta institucional, pues reitera ese comportamiento
y como si ignorara lo que significa el ordenamiento jurídico de una nación, de un país, y máxime cuando están de por medio las cuestiones migratorias que constituyen una expresión inequívoca de lo que es la soberanía del Estado. Esta persona dice que le han regularizado 15.000 personas que están indocumentadas en el territorio nacional y que las ha de proveer de documentación. Eso es un desconocimiento total de lo que establece la Constitución de la República, porque la Constitución de la República, en el artículo 3, que refiere lo concerniente a la soberanía nacional, en ese artículo, en la parte final, en la parte infine, dice claramente que el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados es un principio cardinal de la política internacional de la República Dominicana. Por tanto, el dotar de documento a un súbdito de otro estado, de otra nación, pretendiendo regularizarlo, porque hasta han subvertido, ¿verdad?, el concepto del término regularizar, ¿verdad?, o regularización. Toda vez que usted no puede, en violación a la ley y al ordenamiento, establecer regularización de nadie. Todo lo contrario, es simplemente agravar las cosas por cuanto usted está violando la Constitución de la República, violando la ley migratoria, ¿verdad?, y colocándose de espalda totalmente al ordenamiento jurídico de la nación. Nosotros entendemos que, aunque hoy hay un desmentido de la Presidencia de la República, eso no es suficiente. Cuando un funcionario actúa de esa manera, las consecuencias deben ser otras. Es decir, si un funcionario se pone de espalda a la política oficial del Estado, por un lado, incurriendo en violación a la Constitución de la República y a las propias leyes migratorias y a las leyes y normativas laborales, bueno, eso es demasiado grave como para que sencillamente haya un desmentido sin siquiera una amonestación, porque no se explica que alguien que esté ocupando unas funciones tan elevadas desconozca que existe un ordenamiento, que usted llegó a esa función, hizo un juramento de respetar y hacer respetar la Constitución de la República y las leyes del país. Yo creo que esto nos dice a nosotros, nos dice a todos, que muchas veces hay personas que llegan a una función y no saben dónde están, ni saben para qué están. El país merece un mayor nivel de respeto y consideración. Eso no es tan fácil, no se puede jugar con el interés nacional. La República Dominicana como país exhibe tal vez la jornada de lucha mayor en toda la historia de cualquier nación del mundo para preservar su integridad como Estado, como país, como nación, como pueblo. Nosotros estamos ya a 181 años de haber proclamado la independencia nacional y este pueblo no ha cesado en su lucha por preservar lo conquistado. Todavía hoy, día a día, frente a organismos internacionales, frente a agentes de entidades del mundo internacional, frente a grupos que están en el territorio nacional y que responden a aquellos intereses, este pueblo libra una lucha abierta porque se les respete
porque se le reconozca su calidad de Estado, es decir, de una nación soberana, de un pueblo que puede autodeterminar y que debe de alguna manera decidir su suerte. Esa es una lucha, y cuando uno advierte estos comportamientos, por supuesto que eso le genera a uno un estado de shock. Realmente eso es inexplicable. Lo peor es que con ese mismo desparpajo, entonces, esta persona anuncia que otros sectores van a recibir tantos ilegales, indocumentados, regularizados o documentados por el Estado Dominicano. Reiteramos que cada país, cada Estado, en el ejercicio de sus facultades soberanas, tiene la facultad de dotar a sus súbditos de documentación de identidad. La República Dominicana no puede poner en manos de ningún extranjero documentos que no sean documentos que se acojan a los procesos y procedimientos establecidos, es decir, a las leyes de migración, a la Constitución de la República. Y ese extranjero que se beneficia de un documento dominicano tiene que estar necesariamente amparado en documentos originarios y legítimos de su país de procedencia. En eso hay que estar claro, no hay forma, no hay manera, porque usted no puede arbitrariamente ponerle nombre a nadie, porque esa es una facultad de cada Estado. El nativo de un Estado, de un país, de una nación, recibe los documentos de su nación. Y aquí comenzamos muy mal, porque con ese mismo libro rosado o de extranjería, comenzamos muy mal con eso. ¿Usted cree, doctor, que hay que hacer una auditoría a nuestro registro civil? ¿Usted cree que nuestro registro civil en República Dominicana ha sido profanado? Mire, se hizo un trabajo interesante a partir de la sentencia 168.13. Hay un esfuerzo muy serio de depuración. Ahora, siempre alrededor de los registros públicos y de los propios registros privados, siempre se mueve en la sombra el fenómeno de la falsificación documental. Es decir, donde quiera que hay un título que puede tener algún valor, hay, como he dicho, bien colocado en la sombra, la mano de quienes procuran beneficiarse de la falsificación documental. Eso acecha, y contra eso hay que vivir permanentemente trabajando. Todo el mundo sabe que ha habido suplantaciones. Sí. Aquí ha habido suplantaciones de dominicanos que cuando concurren a los registros públicos se dan cuenta que alguien les ha reemplazado en su identidad. Otra cosa es que entre los haitianos prolifera la falsificación documental masiva, a gran escala. Y entonces con un pasaporte hay mucha gente haciendo vida, con un mismo pasaporte, con un mismo documento. Y esos procesos de regularización que se han hecho han estado plagados de mentiras, porque las informaciones que se suministran son falsas, y además de falsificación de documentos. Fíjese que ahora está la modalidad de irse a los ministerios públicos, a las instancias del Ministerio Público, a las instancias policiales, haitianos sin ningún documento, a decir que se le han extraviado documentos para proveerse de un acta de denuncia para eludir la persecución de la autoridad migratoria. Y ahí la autoridad tiene que emplearse a fondo.
Ese es el nuevo modo operandi para no ser deportado. ¿Usted lo puede repetir? Claro, bueno, se va a las instancias del Ministerio Público, a fiscalías o a la Policía Nacional y el sujeto declara que se le han extraviado sus documentos. ¿Y de qué nacionalidad es usted? Haitiano. ¿Y se le extraviaron documentos? Sí. ¿Y cómo usted se llama? Fulano, pero no se puede comprobar. Y entonces usted le está dando una calidad. Haitiano, sin prueba. Nombre, sin ninguna prueba. Y entonces tienen ya un documento Oficial. con nombre y nacionalidad. Y entonces se lo presenta a la autoridad. Y la autoridad, en esos casos, dice, bueno, es que tiene los documentos extraviados. Hay que tener mucho cuidado, porque como he dicho, inclusive, desafortunadamente, después de la sentencia 168-13, hubo una sobreprotección a los haitianos. Y hasta la falsificación documental se le pasó por alto. No hubo sometimiento, nunca. Ni nunca ha habido un sometimiento por falsificación documental. A sabiendas de la autoridad de que se consiguieron cédulas sobre la base de mentiras, maniobras dolosas, falsificación documental. Entonces no ha habido ningún tipo de sanción por hacer uso de documentos falsos. Y ese es uno de los problemas. Mire, contrario a lo que se dice, porque usted ve que es muy socorrido el asunto de aseverar que hay discriminación contra el haitiano en la República Dominicana. Lo contrario, lo contrario. Yo conozco casos como el de un joven que es un atleta de alto rendimiento en cuestión de vela. Un niño que vino aquí de 2 años, de Francia, y es una estrella, y no ha podido representar a la República Dominicana, porque pese a los esfuerzos de sus padres, todavía hoy no ha podido conseguir la naturalización, que tiene hasta la vocación para ser privilegiada. Claro. Porque está en los cuadros deportivos de privilegio en el país, y eso no ocurre. Y yo le voy a preguntar a usted, ¿hay algún extranjero fuera del haitiano que pueda conseguir residencia provisional o temporal o permanente sin aportar un garante solvente hasta con titularidad de inmueble que no sea el haitiano? Los haitianos no aportan esos garantes, pero todos los demás extranjeros sí. No es un privilegio a favor del haitiano. Claro. No privilegiaban a las parturientas haitianas con respecto a las dominicanas en los hospitales. ¿Cómo usted ve esa medida de que vayan a los hospitales, a las maternidades públicas y quien no esté con sus documentos al día sea deportado? Bueno, usted sabe muy bien que los médicos nuestros, la medicina nuestra y nuestra gente es solidaria. O sea, no es verdad que ningún médico no va a atencionar a una persona porque no tenga un documento si necesita la asistencia inmediata médica. Inmediata médica. Lo que pasa es que se ha querido desvirtuar todo. Que las haitianas que dan a luz la mandan a Haití. Pero venga acá. ¿Y para dónde se va la mujer dominicana que proviene de Montecristi, de Dajabón, de Elías Piña, de Pedernales, de Santiago Rodríguez? Después que hace su labor de parto en los hospitales de la capital, y que se le entrega a su criatura. ¿Para dónde va esa mujer? A tomar un microbús, ¿verdad?, que le va a conducir a su destino en la frontera, la haitiana, o ese mismo destino, solo que tiene que cruzar el puente, más nada, el mismo tratamiento. O a esas mujeres dominicanas se les dota aquí de alguna providencia, alguna facilidad inmobiliaria, material, para esperar algún tiempo. No, entonces no hay ninguna discriminación, es exactamente lo mismo. Entonces todas esas cosas hay que desmontarlas.
porque aquí se quiere explotar estas cosas y presentarnos a nosotros como unos verdugos. Oye, no hay nadie más solidario que el dominicano con cualquier extranjero, incluyendo el haitiano. Aquí no se entrega ni se denuncia a un haitiano. Aquí los dominicanos ven a un haitiano y no lo denuncian, no lo entregan, al contrario. A veces hay hasta un abuso por parte de dominicanos que no entienden estos procesos y que resisten hasta la aprehensión, ¿verdad? La detención del ilegal. Doctor, el tiempo en televisión siempre resulta corto, pero me gustaría saber, como última pregunta, ¿cuál es su opinión al cambio del nombre de la sede del Tribunal Constitucional? Bueno, a mí me parece que lo planteado por el magistrado Vargas, que es quien ha hecho un planteamiento, no se contrae, no se refiere a ese edificio que ya tiene el nombre de Juan Pablo Duarte y que tiene una justificación. Porque Duarte, y así lo consignó el mismo Tribunal Constitucional en una de sus primeras resoluciones, que lo declaró primer constitucionalista dominicano, porque todo el mundo sabe que antes de la Constitución de noviembre del 44, tuvimos el proyecto de ley fundamental de Duarte o proyecto de constitución de Duarte. Por tanto, ahí está Juan Pablo Duarte, ahí hay un busto del padre de la patria en la parte frontal, está el nombre de Juan Pablo Duarte en la edificación y creo que eso es invariable. Me parece que el magistrado Vargas se refiere a la edificación que está en la parte interior que se construye. Y eso no ha sido objeto de aprobación. Eso en su momento se discutirá y a lo mejor terminan poniéndole a la sala de audiencia el nombre del magistrado Milton Rey Guevara, que sin duda tiene sus méritos, pero que yo sé que el primero que se opondría a un cambio de nombre sería el mismo magistrado Rey Guevara. Bueno, gracias, doctor. Que Dios les bendiga. Gracias a todos los amigos. Son las 6:00.